Esta semana vamos a extrañar mucho a Miguel, que no pudo estar por causas de fuerza mayor, como se suele decir coloquialmente, pero va a volver a los siguientes programas. No se agüiten, no se alarmen, aquí va a estar, pero esta semana también vamos a hablar de grandes películas, o a lo mejor no tan grandes, Axel, que tienen que ver con el deporte, güey, el deporte que tantas obras maestras como Gol nos ha dejado, como Escape a la Victoria y por supuesto Rocky. Y curiosamente yo lo vi mientras estábamos preparando aquí, estaba haciendo las anotaciones. Vamos a hablar de dos películas que tienen que ver con deportes. Yo Una tampoco mexicana. me había dado cuenta, ¿eh? Sí. Una mexicana que tiene que ver con los Rarámuri, que corren un chingo, según lo que vimos aquí. Y otra que tiene que ver con tenis, cabrón. Así es. No, te digo, yo tampoco me había dado cuenta. Ahorita que le dijiste deporte y luego que, sí, cierto. O sea, bueno, en una es muy obvio, muy obvio. Pero en la otra fue como de, sí, quedé ocultado por tanta cultura, tanta crítica hacia la sociedad y que se me olvidó por completo que trataba de deporte la otra. Pero sí, tienes razón. Sí, ¿cómo estás, Axel? Ya ni te pregunté No, cómo no, estás. está bien. ¿Sabes qué? Creo que sabíamos que no son, como dijiste, grandes películas y esperábamos a esta fuerza de bien, de risas, ¿no? De jiribilla, que es Miguel, y ahora estamos solo con películas. Sí, y con el tocayo. Con el Y el tocayo que tocayo. está produciendo este podcast. No olviden seguirnos en Instagram, Cine para Todos OF, que ya estamos con las preguntas y las respuestas de la semana. Vamos a empezar con la mexicana, Correr para Vivir. Una película que tanto Axel como yo tuvimos la fortuna de poder acudir a la función de prensa en salas diferentes, porque ahora se está estilando mucho esto de que hacen funciones en salas diferentes. Y curiosamente, en cada sala había una persona distinta del crew para contarnos sobre el proyecto, cómo se les ocurrió, cuál fue el financiamiento. Y nos llamaba la atención algo, ¿no? Axel ahorita va a platicar su experiencia, pero en mi caso el director constantemente nos decía, ¿no? Como, oigan, consideren que hubo un cambio en los fondos cuando empezamos a hacer esta película. Consideren que se nos atravesó el COVID. Consideren que se tuvo que filmar a lo largo de diferentes meses. O sea, como que no quiero decir disculpándose, ni quiero decir, pero sí con esa idea constante de que fuéramos considerados a la hora de evaluar la película. Vimos ahorita antes de entrar el dato. Tiene 3 apoyos. Tiene un apoyo de Focine, tiene un apoyo de Eficine y tiene un apoyo de Procine, ¿no? Que son estos 3 apoyos que están al menos registrados por ahí y pudimos acceder a la información de uno de los apoyos que fue de 20 millones de pesos. En México el promedio de una película es aproximadamente de 13 millones de pesos. Entonces podríamos decir que Correr para Vivir, que cuenta la historia de unos hermanos Rarámuris que desafortunadamente son, pues sí, levantados o cooptados por el crimen organizado, pues es una película que cuesta más del promedio general del cine mexicano. Entonces, no es barata. No es una película chiquita. Sale con 500 copias, que tampoco es típico. Entonces, a lo mejor, y entiendo estas justificaciones, es una ópera prima, pero barata no es, pobrecita no es. No, mira, tú dijiste que tal vez no como disculpándose, pero al chile yo sí lo sentí así, porque en nuestra función, quienes hablaron de eso fueron los actores protagonistas, a estos 2 hermanos que protagonizan la película, y a la neta con ellos sí se sentía una disculpa. En ese momento yo no sabía cuánto había costado la película y era como de, ok, pues está bien, te apapacho, ¿no? Digo, salió la película, pero no, ahorita ya viendo los precios de la película, Sí. Cambia por completo la perspectiva y yo creo que ahí también no está tan chido que vayan con esa narrativa ellos, ¿no? Como vendiéndote salió así porque nos salió, porque no tuvimos casi nada de presupuesto. A ver, no, bro, si te salió mal, pues se dice o más bien no te vas por ese lado de la lástima, porque al final del día fueron apoyos, güey, y no fueron apoyos pequeños, ¿no? Al final tienes que pensar que si ya se te dio, tratas de sacar la mejor chamba, no disculparte después, es que la pandemia, o sea, en la pandemia hubo muchísimas películas que también estuvieron tropezadas por todos estos protocolos extra que se dieron y hubo algunas muy buenas. Estamos viendo que entre los que ganaron también estaba La Caída, ¿no? Sí. Y a ver. Sí, y que este Ficine, que es el que pudimos acceder a los montos, era de febrero de 2020, que fue un mes antes de todo el desmadre de la pandemia, cuando fue el encerrón, yo creo que el más difícil. Y sí comentaba el director, bueno, pues consideren, ¿no?, que tuvimos que habituarnos a los protocolos y que tuvimos que hacer algunas pausas para seguir filmando. Y justo yo voy por ahí. Yo no quiero sonar condescendiente, y a lo mejor lo suene, pero creo que sí es una obra que busca ser
cosas que comúnmente no vemos, ¿no? Él decía al director que él intentó hacer un thriller de acción. Por momentos Miguel, que fue Miguel a verla conmigo y que desafortunadamente no está, Miguel me decía, es que esto parece como algo de, como dice el dicho, ¿no? Parece algo como de La Rosa de Guadalupe. No tanto por la hechura, o sea, sí tiene algunos detalles, pero me decía Miguel, es de estas películas que están hechas, y reitero, no quiero que suene feo, o sea, suena muy feo, pues, pero quiero decirlo en las palabras de Miguel para que entendamos el punto que quiere tocar Miguel. Decía, Miguel, es como estas películas que te pones para lavar los trastes, ¿no? Uy. Y yo le preguntaba por qué. Le decía, güey, ¿pero por qué sientes que es así? Y me decía, es que todo te lo explican. O sea, todo está en diálogo, pues. O sea, no hay algo que se quede velado, no hay algo que quede... Todo está hablado. Entonces, son películas que tú puedes dejarlas de ver y tú escuchar lo que están diciendo. Y entenderlas perfectamente. Y así las entiendes. Todo está muy masticadito, todo está muy explicado. Eso por un lado. Y por el otro me decía él que a una conclusión a la que llegábamos son dos líneas narrativas, ¿no? La línea narrativa deportiva, en donde vemos a uno de los hermanos que quiere entrenar para volverse un gran corredor, que es esta parte deportiva, esta parte de Rocky, esta parte de superación, esta parte buena onda, y la otra que es pues estas cosas a las que de pronto no escapa el cine mexicano, que nos decía el director, es que son realidades que están allá afuera, en donde está el narcotráfico y está el crimen, y sentíamos los dos que ni los tonos, ¿no? Por momentos una muy melodramática, la otra demasiado trágica, de pronto melodramática cómica, ¿no? Sí, melodramática cómica. Entonces, eran dos líneas narrativas en tonos diferentes que como que no se entrelazaban bien. Entonces, esa incapacidad de entrelazarse, pues afectaba el ritmo, afectaba el desarrollo de los propios personajes, o sea, afectaba muchas cosas, ¿no? Entonces vimos como que estos detalles de ritmo. No obstante, creo que está muy como, y no me gusta la expresión, ¿no? Pero coloquialmente sí está muy cumplidora, ¿no, güey? Sí, mira, yo tengo aquí ese problema de que efectivamente al tener diálogos tan sobreexplicativos, por lo menos caía en lo bobo. Y no quiero pensar más bien no quiero dar a entender que pues porque sea así es algo automáticamente bobo. No, sino que eso entorpecía, y quiero que quede bien claro, entorpecía las otras cosas que pasaban. O sea, no estoy diciendo que los protagonistas sean malos actores, ¿no? Pero de repente que se pusieran a hablar de maneras muy específicas era como de, bro... Qué mal suena esto, entorpece por completo la situación que están pasando, ¿no? Había momentos, como dices, que eran hipermelodramáticos y por tener ciertos diálogos muy específicos, que no quiero decir porque hay algunos que sí son spoiler, pero ese es mi problema. Eran tan importantes en la trama y suenan demasiado bobos. Y justamente con este afán de sobreexplicar, es como de, a ver, bro, entiendo que debes o sea, o más bien no entiendo por qué debes ir para allá, pero en este momento respeta, o si tus protagonistas en cada trama, porque uno de los hermanos protagoniza la trama justamente del crimen organizado y toda esta parte, y el otro el de la parte deportiva. Justamente no me queda tan mal que uno de los hermanos se interpreta la parte deportiva porque su personaje queda ad hoc en eso, pero cuando lo empiezas a meter en este melodrama, en estas partes un poquito más serias, ¡pum!, se rompe por completo. Entonces es no entender por qué lados van las diferentes historias de la película, y cuando las intenta mezclar es como de fuck, no me cuadra. Sí, no, y además por algo también que platicaba con Miguel, y yo sé que lo estoy mencionando mucho, pero quiero que esté de alguna forma Miguel presente, y a lo mejor me empiezo a mover así como se mueve Miguel. Pero Miguel me decía, güey, es que el actor gringo, hay un actor gringo, ¿no? Que es como la salvación a los problemas que están ocurriendo, ¿no? Y tú, o sea, se siente tan una ruptura tonal tan cabrona entre el actor gringo, que es el entrenador que va a entrenar al hermano, y el sicario de la mafia, que él sí está en tono, ¿no? Y decíamos, Miguel y yo, es que son tonos que se encuentran y que chocan, y que afortunadamente no coexisten tanto juntos, pero cuando llegan a coincidir por alguna situación, sientes que estás viendo dos películas completamente diferentes. Y es que ahí hay una parte
virtud que tiene la película, que yo no sé si lo hayan hecho a propósito, hayan sido conscientes de eso, pero precisamente el no mezclarlas se me hace, es la parte más inverosímil de la película, porque es de, no puedo creer que por un lado este güey esté ganando maratones y quién sabe qué la chingada. Es como que el gringo está sentado en un hotel y afuera están acribillando los cabrones. Matando afuera, güey. Nunca, o sea, nunca este güey llega acá, ¿qué tienes? No, pues ayer, no sé, quemaron todo un pueblo, güey. Ah, bueno, a correr, ¿no? O sea, Sí, güey, sí. Sí, es que es así, o sea, es que es así, son esas las rupturas a las que nos referimos, ¿no? Que justamente acaban de colgar a 6 cabrones y el gringo es como de, bueno, pero ¿sí te vas a poner los guaraches para correr o qué? no, y luego los comentarios que hacía, o sea, ahí es donde yo decía, es que bueno, cuando lo hacen gringos o cuando lo haces en otros países, dices, bueno, pues son medio imbéciles, no investigan y es el cliché, ¿no? Pero acá lo hicieron mexicanos, güey, y de repente es que anatómicamente los ¿cómo se llaman? Los rarámuris están hechos para correr descalzos, güey. No, y es como de fuck, o sea, no nos ayuden, güey. Nos ayuden a hacer películas así, güey. Sí. Como que quiere ser una cosa, pero no quiere perder su parte de denuncia. Entonces quiere ser una película deportiva de estas de superación, pero al mismo tiempo no quiere perder esa parte de que lo decíamos, lo hemos dicho con Heroico, lo hemos dicho, estas cosas muy sintomáticas del cine mexicano, ¿no? Que es como que, y además es reitero, es una ópera prima. Entonces esta ansiedad del ópera-primista de no quiero perderme la oportunidad de puntualizar y de señalar una problemática que están viviendo los rarámuris, ¿no? Yo se la perdono un poco porque no se toma tan, o sea, no es una película que se tome tan en serio como otras tantas que hemos, como la propia Heroico, que se tomaba demasiado en serio y por momentos terminaba siendo, pues, yo reitero, ¿no? Sigo sobre la misma, ¿no? Una exhibición de una colección de abusos que no te llevaba a ningún lado. Y acá platicábamos antes, yo la verdad no me di cuenta, yo solo le decía a Miguel, hay partes musicales donde la música sí se siente como que la bajaron de Artlist EO, de Epidemic Sound, pero a mí me hacía ruido porque de pronto estás viendo que estos cuates están corriendo una cosa muy a la Peter Jackson, ¿no? Cuando Aragorn, Legolas y Gimli van corriendo por toda la Tierra Media y y el plano desde arriba, ¿no? Y acá igual estos cuates corriendo con las mochilas porque son usados como mulas y el mismo plano desde arriba, pero a diferencia de los Señores Anillos, aquí siento quizá un exceso en ese uso de ese recurso, con una música que evidentemente pues no es tan épica como la de Señores Anillos, ¿no? Y es que, o sea, precisamente te lo mencionaba porque hay un claro leitmotiv en la película que es justamente, no quiero decir rarámuri porque así conociendo cómo hicieron la película, muy posiblemente contrataron a un güey y dijeron que suene indígena y entonces sacaban ese leitmotiv, pero ese era muy presente, ¿no? Y a veces cuadraba bastante bien, sobre todo en las partes tristes y toda esa parte. Pero luego en las partes épicas y precisamente en esas partes, me acuerdo mucho en el clímax, en una batalla que se da al final entre dos grupos de crimen organizado. En esa parte me acuerdo perfectamente clásico sonido de stock donde la batería suena hueca y suena pum, y mientras están masacrando, pero así suena, o sea, no estoy exagerando, suena un pum, ¿saben? Se escucha muy mal. Cuando pasan los actores a decir, no, pues que se hizo con muy poco dinero, yo decía, bueno, ahora lo entiendo que tal vez era para lo que tenían y descargaron música de stock. Pero ahora viendo el presupuesto, digo, ay, güey, ¿en qué te lo gastaste, no? O sea, mínimo, te hubieras hecho unos 3 tracks medio mamonzones, épicos, como dices, y tal vez esas partes no hubieran quedado tan ridículas, porque al final eso es lo que provocó esa música, que esas partes quedaran un poco ridiculizadas. Sí, digamos que para el género que intentaron hacer, y eso es algo que yo aplaudo ese esfuerzo, sí puede ser que haya sido barata, ¿no? Sí puede decir, pues a lo mejor con 20 millones de pesos, más lo que le hayan dado de Focine, más lo que hayan invertido por ahí, a lo mejor y no era suficiente, pues, pero sí, había algo que decía el director que me resonó mucho, ¿no? Él comentaba, es que, decía él, es que cuando estábamos escribiendo el guión queríamos hacer una película que no te soltara. Y aquí yo, de verdad, al cabrón o a los cabrones que editaron el tráiler, denles un aumento,
que dirijan su propia película, porque tú ves el tráiler y sientes que va a salir John Wick 4, ¿no? O sea, dices, es algo que efectivamente no te va a soltar, que incluso John Wick te suelta porque sabe que tiene que haber descansos, porque sabe que para que las secuencias de acción sean mucho más poderosas, tiene que haber pausas para cuando lleguen esos momentos, de verdad reviente, ¿no? Y me decía Miguel, es que eso es un problema, güey, porque el que cada 10, y lo decía el director, que cada 10 cuartillas, cada 10 minutos haya algún acontecimiento, está forzando los acontecimientos. Y sí sientes en algún momento de la película que es como de, güey, pero ese conflicto sí está un poquito, no quiero decir falso, pero sí está un poquito forzado, ¿no? O sea, como que está entrando en momentos en donde no tiene que entrar, pero es esta necesidad que él tenía de que algo sucediera. Y lo dijo él, el director, que aparte es tocayo del tocayo y de mi tocayo, es otro tocayo. Decía él... Tocayo al cubo. Sí, tocayo al cubo, exactamente. Decía él, ¿no? Que él no buscaba ni algo artístico, ni buscaba algo 100% comercial, que él quería demostrar que tú podías expresar una inquietud personal en una película que se pudiera vender. Desconozco si se dedicó al mundo de la publicidad. Yo siento que sí, por ahí hay registros, según yo, como de algunas formas de filmar que pueden rememorar algunos comerciales y demás, pero sale, reitero, con 500 copias, que ya para una película mexicana pues es un lanzamiento de medio pelo para arriba, ¿no? Ya hablando de 500 copias, 800 copias, pues ya estás hablando de algo que es casi nivel blockbuster, como Un actor malo que salió con 1220 y pico copias, ¿no? Entonces... yo por eso no le exijo tanto, porque sí está ubicado en ese camino como de que quiero ser un blockbuster mexicano, no termina de llegar, no termina de cuajar, hay unas cosas de ritmo ahí medio extrañas, pero aún así digo, bueno, qué bien que estamos empezando a ver estos ejercicios y estas formas de narrar que ya están buscando meramente el éxito comercial con ciertas fórmulas y que están buscando, en este caso con el deporte, impactar a más audiencias, ¿no? Y tocar esos temas de esa manera. Sí, y de hecho, qué bueno que lo mencionas ya por último. Tiene este año comenzó con películas precisamente de acción mexicanas, ¿no? La hablaba con el tocayo hace poco, salía la de... El día que todo cambió, que también es una película de acción mexa, que no está tampoco tan mal, o sea, con sus problemillas, sobre todo de presupuesto que se nota, pero es interesante que estén empezando a apuntar para allá, ¿no? Pero yo también no creo que esté mal que volteen a ver justamente a las grandes películas de acción, ¿no? John Wick, hace poquito, aunque yo no soy muy fan de John Woo, este mítico director que exagera un poquito las cosas, pero vi la de Venganza Silenciosa el año pasado y que se grabó aquí en México, de hecho, es la cosa más random que pude ver. Que, chinga, eso es el Justo Sierra. Pero bueno, sí, porque graban ahí. Y lo que pensaba era de, güey, pues sí se puede hacer muy buen cine de acción en las ciudades, en las calles, en los callejones mexas, sin recurrir a justamente un problema social, güey. O sea, decídete, la neta decídete, porque una cosa es para vender y la otra cosa es para crear conciencia, y no creo que vaya muy de la mano, y ese es el gran problema de esta película, que yo creo que no pudo tomar la decisión correcta de separarlas, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Si quieres hacer un buen éxito comercial, dedícate a eso, saca buen varo y ya después haces tu película con dilema social, güey, ¿no? Pero al final lo que quiero decir es que agradezco que lo estén intentando, que estén intentando hacer un cine que no es tan visto aquí en México, por lo menos. Sí, yo también me quedo con esa sensación. Y el día de hoy, que ya lo experimentamos muy al principio de esta etapa de Cine para Todos, hacer esta especie como de surtido rico, ¿no? Y en un mismo podcast hablar de 2 o más películas. Y por otro lado tenemos una en la que aquí sí creo, pues que es todo lo que estás esperando del cine deportivo, ¿no? O sea, estás esperando que el deporte sea un MacGuffin o que sea un pretexto para poder trazar o tocar otras temáticas, ¿no? En el caso, por ejemplo, muy concreto, aquí yo la anotaba, ¿no? Dice Sporting Life de Lindsay Anderson, donde pueden ver al primer Dumbledore, Richard Harris, muy joven, que es una película sobre el rugby, que de hecho que dicen es una de las películas deportivas más importantes que se han hecho en la historia del cine, y estoy completamente de acuerdo. El deporte es un pretexto para ahondar en la vida del obrero, ¿no? En la vida de aquella época de la clase baja en Inglaterra. Entonces, lo que uno está esperando cuando ve cine deportivo o que toma un deporte como eje de la estructura narrativa, pues es que impacte estos otros temas que están ahí orbitando, ¿no? Y que solo esté ahí como apenas una forma de entrar. Y en este caso, bueno, pues
challengers o ¿cómo lo pusieron aquí? Desafiantes. Los desafiantes No, de y Luca se me Guadagnino. hace una jalada porque yo no soy muy fan del tenis, pero ya cuando vi Yo sí, que cabrón. cuando vi que era challengers, o sea, dije, no, güey, no lo cambies, güey. O sea, pierde completamente el sentido. Sí, Los Desafiantes, que está protagonizada por Zendaya, Mike Feist y Josh O'Connor, que lo hacen extraordinario los tres. O sea, Sí. es una de las cosas que creo que le debemos destacar a esta chamba de Luca Guadagnino, es el trabajo actoral. Y diría yo también el trabajo de cámara, ¿no? Sí. Porque podría parecer que con este melodrama muy pasional que están viviendo este triángulo amoroso que vemos en los trailers, que por cierto, por ahí le preguntaban a Zendaya que cómo lo había hecho con las escenas de sexo, y Zendaya dijo, ¿cuáles? No hay ninguna, ¿no? Todos son coitus interruptus, ahí un poco spoiler, pero Sí. ese es un ejercicio, ustedes ya lo saben, los que siguen Zoom F7, pues post-cinematográfico, Sí. ¿no? Poner escenas donde no las hay. Entonces, quien vaya esperando con sus pañuelos, esperando que pase ahí algo de soft porn, pues eso no va a suceder, ¿no? Creo que el enfoque está en otro lado. Sí es una película muy sensual, pero hay una cosa por debajo, creo yo, más importante, muy subtextual, que tiene que ver con las relaciones humanas. Y lo menciono porque uno no pensaría que en esta historia tan contenida, tan encerrada, Guadagnino fuera tan atascado, güey. Y no me refiero otra vez en esos términos, sino con la cámara, cabrón. Sí. O sea, uno puede ver convenciones heredadas del cine de los 70, que yo no sé si eso lo trajo de Suspiria con los zoom-ins, los zoom-outs. Puede ver cámara en mano, puedes ver puntos de Subjetivos, vista, ajá. cámaras subjetivas, un montaje acelerado, un montaje muy lento, montaje externo, montaje interno. O sea, como que Guadagnino ya, y eso es lo que uno va agradeciendo, que fue algo que yo no vi en Call Me By Your Name, pero aquí ya ves a un cabrón que ya está en plenitud de facultades, como dicen, ¿no? Sí. Ya sabe qué va a hacer, cómo lo va a contar, qué herramientas va a utilizar para contarlo, y está todo ahí muy bien orquestado, muy bien ensamblado, muy bien ordenado. No, sí, y qué palabra tan curiosa decidiste usar, porque justamente yo la estaba buscando, orquestado. Tal cual, como si fuera una ópera, comienza con una cosilla, comienza con otra, poco a poco se van elevando, de repente te las mezcla, que la actuación, el montaje y la música, de repente crea aquí una cosa con la cámara medio interesante, luego esa mezcla otra vez con la música, para crear al final un todo orquestal con todo lo que ya usó en la película. Y lo pone en un segmento de unos 5 minutos que hasta te sientes como asfixiado y dices, ah, no mames, ¿qué está pasando? Pero tiene un sentido porque todo eso que fue usando, todas esas herramientas que fue usando durante toda la película, les digo, a veces solas, a veces combinadas, al final crean un sentido para el espectador de decir, ah, claro, llegamos a todo esto porque yo ya conozco cada minucioso detalle de lo que están pasando cada uno de estos tres personajes y por qué cada vez que le están pegando la pelota, yo sé que le pegó porque siente esto, yo sé que el otro la recibió porque siente eso. Y si Zendaya nada más volteó la mirada para un lado, yo lo sé porque ya entiendo qué hay detrás de esa mirada. Y yo creo que ahí es el principal problema que tiene la película, porque si bien ayuda a que ese final cobre muchísima fuerza, el tiempo que se toma para crear justamente esas conexiones con las herramientas narrativas que usa, creo que es muy grande. O sea, no sé. Sí, a mí lo que me gusta, y esto, sobre todo a los que sí les gusta el tenis, a mí me mama ver tenis. Yo crecí viendo a Federer, a su majestad, a la perfección suiza, y a Rafa Nadal. Quienes llegaron a ver a estos güeyes jugar uno contra el otro, era arte, ¿no? Es estos momentos en donde el deporte asciende a esta categoría artística, en donde ves a dos deportistas que son unos fuera de serie, que tienen estilos encontrados y que hacían cosas distintas para ganar. Era maravilloso, güey, ver esos partidos. De verdad, una de las cosas más bellas que yo he visto han sido los partidos, o fueron los partidos entre estos dos cabrones. Y bueno, ya después vendrían Andy Murray, que por cierto, por ahí tiene un pequeño cameo a manera de imagen. Andaba Andy Roddick, ¿no? Con sus saques y todas estas cuestiones. Pero bueno, algo que me gusta es que muchas veces pensamos, sobre todo en teoría de guión, como, pues es que ya se nos agotó el paradigma de Sitfield, pero ya se nos agotó el modelo de John Truby de tantos actos, pero ya se nos agotó la arquitrama de McKee. ¿Qué podemos hacer? Y algo que me gustó mucho de Desafiantes, de los Desafiantes, es como Guadagnino toma la estructura del propio partido, ¿no? Sí. Entonces él dice, a ver, yo tengo mis sets, tengo mis games, tengo mi tiebreak, tengo mi ventaja y tengo mi match point.
¿Qué voy a hacer con eso? Y en vez de trazar la estructura, que es en literatura le llaman juegos temporales, que es pues ir y venir entre flashbacks, tiempo presente, flashbacks, incluso a veces flash forwards y regresar, esos juegos temporales los voy a encapsular en un partido. Y entonces es algo maravilloso porque es pensar el cine a partir de lo que te ofrece el deporte. Por eso decía que es muy importante entender lo que te puede ofrecer el tema del cine deportivo. En el box lo hemos visto muchas veces en el caso específico de Martin Scorsese, que estoy segurísimo, güey, que Luca Guadagnino vio un chingo de ese Raging Bull, porque así como Scorsese dijo, yo voy a trazar cada pelea y cada encuentro diferente, así Guadagnino yo estoy seguro que dijo, cada set entre estos güeyes va a estar filmado diferente. Del primero al segundo y finalmente al tercero. Entonces eso es una cosa muy interesante, ¿no? Cómo podemos darnos cuenta y podemos encontrar en un esquema deportivo una estructura posible y viable para un guión cinematográfico. Claro, es que a lo que yo voy ahí con el problema que tengo de esta, no, ¿cómo decirlo? Bajar el guión a justamente el juego. El problema que tengo es que a veces siento que había cosas que ya no era necesario regresar, ¿sabes? O sea, con el afán de seguir la línea del juego, nos regresaba cosas que ya nos quedaba claro, que se pudieron haber resuelto precisamente con las herramientas. A mí me encanta el momento en el que, no voy a decirlo como tal, pero hay un momento donde se cobra un payoff casi del inicio, que es que uno de los jugadores agarra la pelota y la pone en una parte de la raqueta. Esa parte se me hace muy interesante porque pudo haber resuelto un flashback completo. Sí. ¿Sabes? O sea, un flashback de unos fácil 8 o 10 minutos lo pudo haber resuelto con ese payoff que hizo. Entonces mi problema es que en la necesidad de bajar la historia y acomodarla a los ritmos del partido, empieza a estirar la historia de forma innecesaria. O sea, no estoy diciendo que en la totalidad de la película esté mal, pero, bro, o sea, también hay que considerar pros y contras. Y yo creo que en ese sentido es un gran contra. Sí, y ahí tienes un puntazo, güey, porque una de las cosas que por momentos, y lo decíamos en Guerra Civil, ¿no? El momento más alto de Guerra Civil es la escena con Jesse Plemons, que tenía el tono que nosotros sentimos que fue el que debió tener toda la película. Si tienes ese tono de angustia, de opresión, de puta, tienes la obra maestra, pues que no fue, ¿no? Y acá es un poco lo mismo. Una de las brillanteces que tiene Guadagnino es el tema del subtexto. Uh-huh. Y justo yo aquí lo ponía, la belleza de herramientas como el planting y payoff, cuando de pronto le explicas a los alumnos, oye, mira, hay un recurso narrativo, ¿no? Que no es el arma de Chekhov, que es otro recurso narrativo, que es el planting y el payoff, es sembrar algo y después pagar aquello que sembraste, pasa desapercibido lo importante que puede ser, ¿no? Y en esta película en específico resuelven su clímax con ese planting y con ese payoff, que es tan sutil y que además lo hace Guadagnino de una forma tan bonita con el simple uso del corte, la cámara lenta y con ver el cambio de gestos de los actores que lo hacen increíble los tres, ya te resolvió todo. Y tienes razón, ese subtexto que se siente en esa escena tan brillantemente trazada y tan brillantemente montada y puesta en cámara, sí se termina, no que se invalidando, pero nos lo decían a nosotros en dirección, decían, tengan cuidado de decir las mismas cosas 2 veces. Tengan cuidado de decir las mismas cosas 2 veces, ¿no? Y es algo que muchas veces criticamos ahora con el cine actual, que es muy reiterativo. Entonces, tienes razón, hay un flashback completo, en donde incluso porque se apoya a Guadagnino de textos, Guadagnino te pone una semana antes. Exacto. Y entonces vemos lo que pasó una semana antes, y a lo mejor, yo no diría que todo, pero algunas partes de esa una semana antes pudieron ser aún más potentes resolviéndolas de la forma en la que las terminan resolviendo, porque haces al espectador parte de tu relato. Claro. Y ahí es donde ocurriría lo que algunos teóricos llaman el cine interactivo, ¿no? Que el cine interactivo no es picarle unos botones y que pasen cosas en la pantalla, sino que es hacer interactuar al espectador cerrando significados, ¿no? Claro, porque de hecho cobraría muchísima más fuerza porque, a ver, para quienes no lo sepan, los protagonistas ni siquiera, no son Zendaya, son este vato, el Patrick y el Art. Ellos son los protagonistas. Entonces, a ti como espectador te hace muchísimo más inmersivo el hecho de entender solo tú y los protagonistas lo que está pasando en la cancha. O sea, ese momento es clave, güey. Es clave porque además,
como dices, lo resuelve de una manera bien interesante, cobrando varias cosas en el momento. Ok, hay muchas cosas que yo no sabía y que sí me las resolvió con un flashback y está perfecto, güey. Porque tan solo en ese rato hay como 3 flashbacks. Sí. Tan solo en ese momento. Pero a lo que voy, no está mal, o sea, no me molesta que haya flashback si de repente ese flashback hace que los otros 2 minutos de cámara lenta sean más intensos, ¿no? No me molesta en lo más mínimo. Pero si pudiste haber resuelto el otro de manera muchísimo más acertada, bueno, y ahí me queda un conflicto muy grande, porque el resto de la película hace que se sienta de más. Sí, a mí honestamente me pareció una película brillante, posiblemente la mejor o de lo mejor que yo le he visto a Guadagnino, que he visto Call Me By Your Name, Bones and All, Suspiria y esta, ¿no? No he visto más de él, pero de las 4 que he visto, esta es la que más me ha gustado porque siento que es muy consciente. Yo también llegué a sentir en algún momento, y se los puse en el grupo de WhatsApp, decía, güey, no mames, ya van 2 horas y 10 y todavía falta el último set, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar después y para dónde la va a llevar? Pero vas entendiendo, ¿no? Vas entendiendo cómo... de por qué empieza la película como empieza y él se va tomando su tiempo para decir, a ver, aquí vamos a explorar a Zendaya, aquí vamos a explorar a este señor O'Connor y aquí vamos a explorar a este señor Feist. Y entonces entiendes lo que algunos llamarían las motivaciones del personaje, ¿no? O sea, te da la oportunidad de entender y de saber por qué le pegan a la pelota como le pegan. Y que además son personajes complejísimos. O sea, pero a la madre complejos. Y eso es algo bien bonito que entiende Guadagnino, que son tan complejos que no tienes idea como espectador de cómo va a acabar la película. No sabes si este güey va a respetar el trato que hizo con tal persona, no sabes lo que esta persona hizo antes del partido, no sabes lo que el otro güey está pensando al momento de fallar un raquetazo, ¿no? O sea, son tan complejos que ni para el final sabes qué va a pasar. Sí. Porque los güeyes traen marañas físicas, marañas sociales, güey, muy densas alrededor de lo que son sus carreras, güey. Porque me encanta que en un momento, no es spoiler y si lo es, perdonen, uno de los personajes resulta que sí es un güey de varo y que toda la perra película, yo por lo menos no me di cuenta o no se había mencionado, sí. Y de repente casi al final, en tercer acto, lo dicen, güey, este cabrón es de varo. Y dices, ¡a la madre! Y dices, te crean más complejidades dentro del personaje y que al final se resuelven de una manera, y voy para allá, y creo que es el punto que más me duele de la película, que siento que la resolución no era la mejor del mundo. O sea, ok, ya me queda claro que ahí hay en este trío amoroso hay algo más entre 2 personajes específicamente, pero esa manera tan literal de resolverla no fue de mi total agrado. Si bien lo hace muy intenso porque para ese momento ya quieres que acabe, porque de verdad te sube mucho el nivel del clímax. Siento que no fue tal vez lo más atinado. Sí, yo también y ese fue mi único pero que sí dije, puta, el pero es el último plano. Uh-huh. Se fue como de, no, como de, ay, güey, o sea, tanta complejidad, güey, tanto pedo, ¿no? Tanto para que yo te vaya diciendo, mira, ¿no? Qué bonito. Y al mismo tiempo también me hacía como que me chirreaba, ¿no? Uh-huh. Pero reitero, creo que algo que logra trasladar muy bien Guadagnino es ese goce que tiene de estar haciendo la película. Porque es tan consciente de que Zendaya es su personaje pivote, que esto lo vemos en el trailer, que pues, pronto les dice a los vatos, pues a ver, ahora sí que, a ver, cojan, ¿no? Dense, ¿no? Pues ya, pues a ver, ya están aquí, ya están clavados, ya me voy, yo los voy a dejar y ahí se ve, ¿no? Sí. Que eso se ve en el tráiler, pues. Y es consciente Guadagnino de que Zendaya es su personaje pivote. Y yo pienso, es un guión, es una coescritura de guión. No anoté a los 2 guionistas, Guadagnino y alguien más. Ah, bueno, y el señor que es lo han dicho mucho, que tiene un apellido medio extraño ahorita, el tocayo que nos apoye con ese nombre. Pero yo creo que estaban disfrutando, güey. O sea, se nota que es un guión que con todo y sus complejidades y sus momentos en donde el melodrama podría parecer que va a tragedia, pero no va a tragedia. Es el señor Justin Kuritzkes. Muchas gracias, tocayo. El señor Justin Kuritzkes son como los que están ahí, ¿no? Pero yo los noto divirtiéndose. O sea, se están divirtiendo. Es como de, si Zendaya va a ser mi personaje pivote, ¿hasta dónde puede picar a estos güeyes? Claro. Y lo va llevando, y dices, ¿podría llegar más lejos? Y llega más lejos, y llega más lejos, y llega más lejos, hasta que pues ya llega la resolución y dices, claro, güey, no podía ser otra resolución. Uh-huh. Porque estos güeyes, me lo decía Caro no la vio, pero me preguntaba, ¿y a poco no se matan, güey? No hay sangre.
No, porque se la están pasando chido, güey. Porque Sí, están no. haciendo su yaoi ahí, ¿no? Su Todo el ficción tiempo- erótica. todo el tiempo es muy real, güey. O sea, todo el Sí, tiempo es muy güey. real. O sea, todo lo que pasa cuando pasaba. Y sí, viene a lo melodrama, güey, porque qué bonito, güey. Es de esos melodramas que se disfrutan porque son de esas cosas que dices, güey, eso ha pasado a un primo, güey. Eso ha pasado en la vida real, güey. ¿Sabes? O sea, esas cosas pasan, güey. Y no se resuelven justamente matando Pinches chapulines, al otro güey. personaje, güey. No se resuelve así. Se resuelve con un pinche, bueno, no como se resuelve en la película, pero se resuelve con un simple arrebato, tal vez en el partido, ¿no? Y que todos dicen, hay algo ahí, algo está pasando entre esos dos. No lo sabes, pero eso es lo bonito de la película, que tú lo sabes junto con esos cabrones. Y si bien el tenis se puede disfrutar por sí mismo porque es muy intenso y de hecho por eso a mí no me gusta porque me estresa, güey. Sí, no, es bien estresante, güey. Pero lo que se me hace bien bonito es que la película logra llevarte justamente al MacGuffin, que es el deporte mismo, y traducirlo en raquetazos, güey. Cada raquetazo es un significado, cada mirada, cada vez que fallan, todo tiene un significado, y yo creo que eso es lo que tiene Luca Guadagnino, y se lo agradezco un chingo, es que logró que un pinche juego que es de por sí estresante fuera todavía más estresante en 10 minutos, güey. Sí. Yo también soy muy insistente en eso, ¿no? La metáfora del deporte, la metáfora de cada elemento que está ahí, que si los árbitros, que si las raquetas, que si el tipo de uniforme que utilizan, las clases sociales a las que pertenecen, de dónde viene cada personaje, que están, me imagino, medianamente inspirados en algunos tenistas de la vida real. Y todo eso, pues, puesto para el goce, para la diversión. De hecho, el personaje este del señor O'Connor es fascinante, güey, que ahorita se me fue. Es Art. Patrick. Itachi. Patrick no mames, qué goce ver a ese cabrón, güey. O es sea, que no sabes si lo amas, lo odias. Es un a la cabrón. verga. Y el actor, o sea, reitero, divertidísimo, güey. Sí. Es un vato que también se la está pasando bien, que te pone las nalgas así en la cara, ¿no? Frente de la cámara y te las embarra. Y luego llega Zendaya y hace lo mismo. Y tú dices, Sí, no, estos güey se la están pasando de huevos, güey. O sea, no mames, se divirtieron haciendo su pinche película, güey. Y agradeces eso. O sea, así como está Axel ahorita sudando y desnudándose frente a las cámaras. Es que me acordé, güey. Yo se los juro, puse en Letterboxd y puse, no mames, me acaba de prender un partido de tenis, güey. ¿Qué pedo? O sea, es muy gozosa, es muy sudorosa, es muchas cosas y a mí me gusta que él ya está en una fase de su carrera en la que puede hacer estas cosas y al mismo tiempo transmitir ese goce y esa diversión que pasó haciéndola. Yo sí la pongo entre mis películas deportivas favoritas. Del tenis no recuerdo alguna otra que esté a ese nivel, pero creo que lo hace muy bien. Sí tiene esta cosa que sí por momentos dices, pues, todavía falta, pero creo yo que hay un porqué, ¿no? Y qué curioso que lo menciones, porque me acuerdo que vimos ese tráiler durante la función de Godzilla Kong. Me acuerdo perfectamente que volteaste y me dijiste, no se me antoja nada. Es que no soy target, güey. Yo no soy target del triángulos amorosos, de andar, Sí, no. Y te lo compro, güey. O sea, tal vez no tanto por lo del triángulo amoroso, pero la neta yo la veía y decía... tenis que por sí no me gusta tanto y luego triángulo amoroso, no me daban ganas, pero lo que te da la forma en la que te lo da, porque creo que eso es lo importante, la forma le justifica por completo el fondo de lo que te está contando, que tal vez si bien podría no verse tan complejo, lo es, güey. Sí. Y la forma lo justifica. Muy cabrón. Hay escenas les digo, subjetivas de la pelota te cagas. Sí, hay un point of view de la pelota, güey. Te cagas. O sea, dices... Yo siempre he tenido ese conflicto con las películas de deportes que es... ¿Cómo logras superar las grandes producciones deportivas que hay hoy en día, ¿no? La WWE, la misma NFL, los campeonatos estos de fútbol, la FIFA, me encantaba hace unos 2 años, había una parte donde ponían a Cristiano Ronaldo que salía de la cancha todo triste, y ese, porque fue un plano secuencia de Cristiano saliendo de la cancha todo triste, o sea, eso ya era cine, güey. Sí. ¿Cómo superas eso? Muy pocas películas deportivas lo logran. Y yo creo que esta, teniendo las ventajas de que es película, se toma estas libertades como el point of view de la pelota que la hace fascinante, güey. Sí, completamente. Hay un diálogo que dice Zendaya, ¿no? Yo cuando entro a la cancha y juego, yo tengo una relación con mi contrincante. Y esa es la semillita, ¿no? Ese es el planting que da origen a todo el desmadre que vamos a ver las 2 horas y 20 después.
Y si ustedes entran a esa convención de, ok, voy a entrar a ese lenguaje de este lenguaje del amor que es el tenis y la relación que tienes con tu compañero de equipo o con tu contrincante, si entran a esa convención, la van a disfrutar bien, cabrón. Sí. Pero bueno, no sé el tocayo cuando la subas y cómo va a estar el tema de las pantallas y cuántas salas va a tener, pero si la pueden ver en una sala de cine, neta, vayan a verla en una sala de Sí. cine y si la pueden ver en donde sea, véanla. O sea, el chiste es que la vean porque creo que sí es muy, muy divertida, muy jocosa, muy erótica, muy no erótica, muy tensa, muy... Si van todo. con sus compas o con su novia, o Sí, si con si su van con compa y sus su compas, novia. Sí, mira, es que, güey, en el último juego, en el último set, sí, ya sales de ahí diciendo, Sí. no mames, mi amor, hay un hotel aquí al lado de la cineteca. Si güey. vas con tu compa, dile, pues ya sácatela para cotorrear un rato, güey, ¿no? Chingue su madre, pues ya de una vez, pues, que ya estamos aquí, ¿no? Pues que es básicamente lo que No, dice sí, de la es película, lo que güey. pasa, sí, En la sí, película es, güey, ya estamos aquí, pues Ya. un ratito, vamos a cotorrear. Sí. Entonces, echen cotorrear en un rato, no pasa nada, estamos en una época muy abierta en esos temas. Sí, los pobres que la van a sufrir son los cinepolitos, ¿no? Sí, los pobres que van a sufrir, los cinepolitos y los que vayan solos al cine, pues al menos consíganse la palomera de Dune o algo ahí para que medio estén entretenidos. Si ven a alguien, ya me tocó verla con 4 güeyes que estaban sentados en diferentes lugares y sí hubo miradas así como... Como que a ver quién se animaba como a dar el primer como de quién paso. va a dar el primer paso, güey. Pero bueno, Axel, conclusiones. ¿Y dónde te Conclusiones. pueden seguir? La neta es una buena película que me sorprendió de manera muy grata. Les digo, el final para mí fue, o sea, salía así como de, what the madre, ¿qué acabo de ver, güey? En serio, esto existe. Luca Guadagnino nunca me ha decepcionado, si les soy honesto. Creo que en cada película se supera a él mismo un poquito más, como que explora cosas que el anterior no pudo y así, y aquí explotó definitivamente. Vale muchísimo la pena ver, sobre todo si quieres ser director y no tienes idea de cómo usar las herramientas que tienes a tu disposición. Este es un gran ejemplo, ¿no? Y pueden seguirme en Axel Chalico 2 en Instagram y Axelario21 en Twitter. Ahí está. Y yo nada más recordarles que nos sigan en Instagram, Cine para Todos OF, y en TikTok, Cine para Todos 07. Decía un profesor que nos da dirección, que nos dio dirección 1 y dirección 2, nos decía, dirigir películas es como el sexo. Decía, hay que probar de todo porque no sabes qué te va a gustar, ¿no? Entonces, eso creo que aplica muy bien para Guadagnino. Jerry Poeta. Y... no es una frase mía, la decía un profesor, pero puedo apropiármela, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y pues nada, muchas gracias al tocayo que produjo este surtido rico de 2 películas. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima, que ya va a estar Miguel. Pues nada, cuídense. Bye. Bye.